Bienvenidos a esta demostración, donde vas a aprender cómo discretizar tus variables utilizando unos intervalos que han sido predefinidos basados en el conocimiento de un área en particular. Frecuentemente, cuando se hace ingeniería de variables en un contexto de negocio, los expertos en un área pueden determinar cuáles son los intervalos en los cuales ellos creen que se debe dividir una variable. Y esto se hace porque dichos intervalos tienen sentido en el contexto del negocio. En esta demostración vas a aprender cómo discretizar utilizando intervalos predefinidos con pandas y los datos del Titanic y del Lending Club. Empecemos con los datos del Titanic. Vamos a cargar la variable age y el target survived y vamos a reemplazar los datos faltantes utilizando una muestra aleatoria. Aquí procedemos a dividir la variable age en unos intervalos que hemos predeterminado porque tienen sentido ya sea en un contexto de negocio o en general para este tipo de variables. Hemos escogido un primer intervalo para las personas entre 0 a 20, aquí incluimos niños y adultos jóvenes, un segundo intervalo de 20 a 40, el tercero de 40 a 60 y un último intervalo para las personas mayores de 60 años. Basados en estos intervalos, también procedemos a determinar los límites de cada uno de ellos. Los guardamos en una lista y ahora vamos a utilizar PandasCat, como hicimos en la sección donde discretizamos en intervalos de igual tamaño, y vamos a especificar la variable que queremos discretizar, cuáles son los intervalos en los cuales queremos discretizar la variable, cuáles son las etiquetas para cada uno de los intervalos, y especificamos si queremos incluir el límite inferior o no. Y aquí tenemos los resultados donde vemos que para cada uno de los valores de nuestra variable original han sido asignados a uno de los intervalos que hemos predefinido. Acá tenemos el target, el valor de la variable, y vemos que, por ejemplo, para 29 ha sido asignado al intervalo de 20 a 40, para una edad de menos de un año fue asignada al intervalo de 0 a 20, y así sucesivamente. Aquí graficamos cuál es el número de pasajeros que tenemos por cada uno de los intervalos que predefinimos anteriormente. Y aquí exploramos cuál es la probabilidad de supervivencia que tenemos por cada uno de los segmentos. Este tipo de discretización es bastante común cuando se tienen variables como el salario. Por lo tanto, te vamos a mostrar un ejemplo utilizando los datos del Lending Club que vimos al inicio de este curso. Si recuerdas, estos datos tienen información sobre préstamos otorgados a diferentes personas y sus características financieras. Vamos a cargar la variable income o ingresos como fueron declarados por los prestamistas. Y ahora exploramos la distribución de la variable ingresos, que si recuerdan estaba bastante sesgada, y de hecho necesitamos limitar un poco el rango de salarios para poder graficar mejor la distribución. Y de esta gráfica podemos observar que la mayoría de los prestamistas tienen un salario de aproximadamente 45,000, con una gran proporción de personas con salarios por debajo de 100,000. Procedemos ahora a especificar cuáles son los intervalos en los cuales queremos dividir nuestra variable ingreso. La idea es especificar estos intervalos de manera que tengan sentido en un contexto de negocio. En este caso vamos a utilizar estos intervalos que tenemos acá, donde creamos una lista con las etiquetas para cada uno de ellos y una lista con los valores numéricos de dichos intervalos. Igualmente vamos a utilizar PandasCat para poder discretizar nuestra variable income y acá tenemos los resultados. Igualmente podemos graficar cuál fue el número de prestamistas que se asignaron a cada uno de los intervalos de nuestra variable income. Queríamos presentarles esta técnica que es bastante sencilla, pero que se usa frecuentemente en los contextos de negocios. Esto es todo por este video. Muchas gracias.